¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de su podcast Las Enseñanzas del Colibrí. El día de hoy nuevamente recibiendo a mi querido hermano y amigo Panchito Ramírez. Panchito, gracias por nuevamente aceptar y compartirnos un poquito de tu sabiduría. Muchas gracias a ti, Eric. Yo encantado de compartir contigo, de compartir con tus seguidores, con las personas que les gustan estos temas de la espiritualidad. Ya habíamos en una primera plática hablado sobre el enneagrama, ¿no? Y bueno, sacamos bastante material, bastante jugo de sabiduría de esa plática, y el día de hoy hablando un poco del espiritualismo. Entonces ir comenzando un poquito, tú en tu vida personal, cómo ingresas o cómo es que conoces el espiritualismo. Sí, mira, yo en aquellos entonces me decía ateo, y mi mamá estaba muy enferma de artritis. Su enfermedad como que fue muy agresiva más que a otras personas, y muy rápido se le tenía que atender, incluso para cambiarse de ropa, para bañarse, para las cosas muy básicas. Empezó su deformación de las manos, y en ese tiempo venía un señor aquí a Cuauhtémoc, que después fue mi maestro, el señor César Hernández. Venía aquí a Cuauhtémoc y daba curación. Él bendecía agua, ahora que a ti te interesa la bendición del agua, y lo que le daba a las personas era agua bendita. Y mi mamá a los 15 días dejó de tener dolor, y con un poquito más de tiempo... Pero con solamente agua. Sí, la curación espiritual que le hacía, ¿no? Una curación energética. Y pero el medicamento, vamos a decir, era agua. Y tiempo después empezó ella nuevamente a hacer todas sus labores en la cocina, en las labores domésticas. Mi mamá ya estaba jubilada en ese tiempo y empezó a hacerlas con normalidad. Entonces mi mamá empezó a ir a las otras actividades que hacía. Había enseñanza, había una cátedra y las curaciones, y me empezó a mí invitar. Y pues yo no acudía, ¿no? La iba y la llevaba y me quedaba afuera. Y de repente un día subí a una cátedra y tú escuchabas lo que se decía con los ojos cerrados en meditación, y yo cerraba los ojos y se movía la silla. Y cerraba, los abría y ya no se movía, y los volvía a cerrar y se volvía a mover la silla. Y no había nada, ¿no?, que la moviera. Entonces eso a mí me causó una gran curiosidad y inquietud. Y empecé a ir. Al principio no entendía, había muchas cosas que se me hacían difíciles, como las canalizaciones, ¿no? Viniendo de un ateo, de una persona que me decía que canalizara a un ser espiritual, pues lo veía yo como un loco, ¿no? Entonces, no entendía, pero sabía que algo estaba pasando. O sea, que no tenía una explicación lógica, mucho menos científica, pero yo sabía que algo estaba pasando. Y empecé a acudir a ese lugar, una escuela espiritualista, un templo espiritualista. Básicamente, ¿en qué consiste el espiritualismo? Mira, es una doctrina judeocristiana. Y son enseñanzas de una doctrina que la enseñan en muchas partes, la doctrina de Cristo. Se usa la Biblia. Se utiliza la Biblia, pero sobre todo hay canalizaciones de seres espirituales que te vienen a enseñar, a informar, a guiarte. Entonces,
aunque la cuestión principal es aprender esa doctrina, es ponerla en práctica, tal vez lo que más llame la atención es el trabajo de esos hermanos espirituales que vienen a darte mensaje, a hacer curación. ¿Se puede considerar como una religión el espiritualismo? Está considerada como una religión, pero ¿Y registrada como tal o no los espiritualistas. O sea, así la considera mucha gente. Los espiritualistas lo ven como una escuela porque es la enseñanza de una doctrina. Lo podemos ver como una religión en tanto que religión quiere decir religar, quiere decir pues sí, juntar, unir. Y bueno, la doctrina pretende que te unas tú con tu espíritu y que te unas con el espíritu divino. Entonces ahí es una religión, pero no interesa pues las estructuras, ¿no? Esto se hace de manera muy sencilla, se hace principalmente en casas y vamos a decir que la mayoría de los templos tienen poca gente y no hay grandes jerarquías, ¿no? Está un guía material que es el que enseña, y un guía espiritual, un hermano espiritual, y es todas las jerarquías que hay, y cada templo, cada escuela tiene su propia autonomía, su propia... Sí, o sea, no le rinden pues a alguien... Como culto, tributo. Un tributo, no hay jerarquías religiosas. Pero nada más así. Existen algunos principios básicos, no sé, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos se trabaja con 12 pasos, 12 tradiciones. ¿En el espiritualismo existen principios básicos o es libre, como que cada quien lo practica a su propia forma? No, sí existen formas de la enseñanza. Nosotros buscamos desarrollar los dones del espíritu. Entonces buscamos desarrollar en nosotros el don de curación, el don de discernimiento, la mediunidad, el don de palabra. Entonces buscamos el desarrollo de los dones del espíritu. ¿Cuántos son? Son muchos, pero vamos a hablar de 7 básicos. 7 básicos los que generalmente... Y por ejemplo, yo si voy, ¿puedo desarrollar los 7 o se te define como tú tienes ciertos dones o ciertas habilidades, tú eres cierto tipo de espiritualista? Sí, mira, yo te digo que la mayoría de la gente en el transcurso de su vida puede aspirar a desarrollar 7 dones. Hay gente que desarrolla más, pero son como personas muy especiales, con un trabajo muy especial, muy fuerte. La mayoría de la gente se queda en el don del presentimiento, o sea, desarrollar la intuición, ¿sí? Desarrollar la intuición. Hay gente que tiene algunas facilidad para cierto tipo de don. Vamos a decir, a mí se me ha dicho que yo tengo facilidad para el don de palabra. Y no nos referimos al don de palabra a que yo hable bonito o desarrolle un léxico o tenga una técnica para hablar, sino el don de palabra es que tú permitas que a través de ti hable Dios, ¿no? O sea, permitir que el Padre exprese a través de tu materia lo que Él quiere decirle a una persona. ¿Cómo puedes discernir cuando tú expresas un mensaje, por lo que estoy entendiendo, se trata de canalizar? Sí, es una canalización. ¿Cómo sabes cuando está hablando el ser, el espíritu, y cuando es tu ego el que está hablando? Sí, mira, pasan muchas cosas y a las personas les pasa de diferente manera. Hay canalizadores que no se acuerdan de lo que hablan. Entonces,
se quedan como en blanco de lo que dijeron, lo tienes que platicar. Pero generalmente hay una energía que tú sientes y que generalmente te conmueve. Es algo que no te sucede, que se siente, que se vive. Entonces se me hace un poquito difícil explicártelo, pero generalmente te conmueves, se conmueve tu espíritu, te dan ganas de llorar, terminas con una energía, terminas con el cuerpo tembloroso. Entonces suceden esos detalles. Sí es un poco, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? ¿Cómo yo sé o cómo sabes a quién estás canalizando? Por ejemplo, si de pronto empiezas a escuchar una voz, un mensaje, ¿cómo yo puedo saber a quién estoy escuchando? Si simplemente es Dios, porque también entiendo que a veces canalizan santos, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, San Francisco de Asís, Santa Teresa, etc. ¿Cómo saber o lo escuchas el nombre de quien estás canalizando o cómo lo defines? Sí, se presenta. El espíritu que canaliza se presenta. Da su nombre y cada espíritu tiene un saludo en particular. Tiene una forma de dirigirse, de saludar y de mostrar su esencia. Y con el tiempo, cuando vas trabajando con un espíritu en concreto, se presenta varias veces ese espíritu, sientes su energía. Desarrollas como esa capacidad de sentir. La energía es como cuando llega un amigo que es muy juguetón, entonces tú sientes su energía, sientes su vibra, vamos a decir. Hablabas de la mediunidad. ¿Se puede canalizar no necesariamente un santo, sino por ejemplo algún familiar que ya no está aquí? Sí se puede, sí se puede. A mí, en mi experiencia personal, mi guía, yo me acuerdo que soñé a mi abuelo paterno, y tenía como mucha curiosidad por el sueño tan vívido de saber si había sido un sueño o se había presentado el espíritu, porque yo sentía como eso, ¿no? Como que era algo más que un sueño. Y recuerdo que yo le pregunté a mi guía, y lo que hizo mi guía es que lo canalizó. Entonces, dentro de las cosas raras que suceden, es que mi abuelo le decía a Dios mi tata Dios. Y se expresó así. Y mi guía pues no conocía el lenguaje de mi abuelo. Entonces sí se puede hacer, es más difícil. Es más difícil, necesita un medium de más experiencia. De más experiencia para hacerlo. Y entiendo también que se necesita como un permiso divino para poder hacerlo. ¿Cuándo nace o cómo nace el espiritualismo en esta forma en que lo estás compartiendo? Bueno, mira, el espiritualismo nace en México. Se parece mucho a lo que es el espiritismo. Hay diferencias. El espiritismo es científico. No tenemos como esa intención de comprobar lo que estamos haciendo, pero se abre una era, la era del espíritu, y empieza a haber muchas canalizaciones, ¿no? Entre esas la de Kardec. Y aquí en México, en 1850, hay un personaje que se llama Roque Rojas, que él empieza a trabajar por medio del espíritu del padre Elías. Empieza a canalizar por medio del espíritu del padre Elías y empieza a darle forma a esta doctrina. Y tiempo después él prepara
prepara a mucha gente, pero a 12 personas en particular, 14 personas en particular las prepara muy especialmente. Y dentro de esas 14 personas había una mujer indígena que se llamaba Damiana Oviedo, y ella canaliza por primera vez al Divino Maestro, o sea, canaliza a Jesucristo, y son tal vez los pilares de esta doctrina, ¿no? Los que le dan forma a esos dos personajes con Roque Rojas. Hay como, a través de él nacen como muchas escuelas, muchas formas, pero la más difundida y la más, pues la que practicamos nosotros es la que viene y está la Damiana Oviedo. ¿Cuál es la finalidad del espiritualismo? ¿Qué es lo que se busca en esta doctrina? Mira, el fin último del espiritualismo es, nosotros le llamamos aprender a hacer la oración perfecta. La oración perfecta para nosotros es cuando tú puedes contactar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Eso es lo que hacía Jesucristo. Eso es lo que hacía el Divino Maestro. O sea, Cristo decía que, pues que lo que él decía era lo que decía su Padre. O sea, estaban en una perfecta comunión. Estaban en una perfecta comunión. Entonces, y decía, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. O sea, las palabras del Divino Maestro finalmente eran las palabras de nuestro Creador. Él nos enseñó a decirle Padre, ¿no? Del yo soy el que yo soy. Entonces, ese es el fin último, poder hacer una comunión perfecta con Dios. Y bueno, nosotros, aunque estudiamos otros personajes de la Biblia, pero pensamos que el que hizo esa comunión fue el Maestro Jesucristo. ¿Se puede por medio del espiritualismo hacer sanación? ¿O solamente es la conexión espiritual para este fin que me comentas? No, se puede hacer sanación. Yo te digo, de hecho, que yo entré al espiritualismo porque sanaron a mi madre. Pero bueno, ¿aprendes tú a sanar o canalizas a alguien que está sanando por medio de ti? Se hacen las dos cosas. Se hacen las dos cosas. Tú empiezas sanando, le das cabida a un espíritu, a un hermano espiritual, y el hermano espiritual hace una entrega y te va preparando para que algún día tú puedas hacer esa entrega. Esto tiene que ver como con la vibración de tu espíritu, ¿no? Como ese deseo amoroso de entregar, de que la otra persona esté bien. Y eso hace que tu espíritu emane una vibración que sana a la otra persona, que sane a la otra persona. Sin embargo, pues cuando uno empieza, está uno lleno de dudas, pues sí, de muchas cosas. Entonces el hermano va trabajando contigo para que tú lo puedas hacer. Pero bueno, sí, se puede sanar. Yo te hablaba de los que nosotros desarrollamos, los dones del Espíritu Santo, y uno de los dones es la sanación. Es la sanación. Y por medio de este tipo de canalizaciones, ¿será quizás la forma en que se ha logrado canalizar seres de otras dimensiones, de otras constelaciones, digamos, por ejemplo, los pleiadianos, seres de otros planetas? ¿Se puede por medio de estas canalizaciones hacerlo? ¿O es... Sí, sí se puede. Sí, mira, tú puedes proyectar tu espíritu, ¿no? Hay algunos seres
pues muy especiales que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Se llama bifurcación. Y tú en los sueños, bueno, hay una proyección energética de tu ser y se puede lograr esos contactos. Entonces nosotros así lo consideramos, hay vida en otras partes del universo y el modo de presentarse, aunque están vivos, no están muertos, es a partir de, bueno, su espíritu es el que viene. Y hay personas que los canalizan. Yo, en mi experiencia personal, un poquito antes de que falleciera mi guía, estuve trabajando mucho en mi preparación y bajaba un ser espiritual, un ser no espiritual, bueno, en espíritu bajaba, pero era un hermano extraterrestre, una hermana extraterrestre, a la cual le decíamos Talinka. Y a mí me estaba preparando para aprender a recibirla. Yo no alcancé a hacer la preparación completa, pero sentía una energía bonita, fría, muy fría. Y me tocó también que una vez se presentara otro ser que se llama Alomar. Y ese es como una de las presencias más hermosas que yo he sentido. Porque te digo que cuando estás canalizando sientes la energía de a quien estás canalizando. Entonces, bueno, dice el padre que tiene muchas moradas y es como un tanto difícil a lo mejor para algunas personas comprender esto. Sin embargo, yo lo creo por mis vivencias, por lo que me ha tocado ver, por lo que me ha tocado sentir, por lo que por el recorrer de este camino. En las religiones se tiene el concepto, en las religiones cristianas se tiene el concepto de que Cristo es el Salvador, vaya, el Hijo primogénito, ¿no? Uh-huh. Siendo esta una doctrina judeocristiana, ¿cuál es el concepto que se tiene de Jesús? Uh-huh. Sí, mira, nosotros creemos en una Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es el Hijo del Padre, pero tú también, y yo también. La diferencia es que Él lo asumió en su vida, en su forma. Entonces, Él es el Salvador porque nos viene a enseñar cómo hacer esa comunión perfecta. Y Cristo, pues, sanaba, te trae una visión nueva de ver a Dios. Entonces es visto solamente como un maestro. No, es hijo de él. Mira. Pero dices que nosotros también. Claro. Pero ahorita te decía que religión quiere decir religar. ¿Sí? Él está en perfecta comunión con Dios. La voluntad de Cristo es la voluntad de Dios. Las acciones de Cristo son la voluntad de Dios, son las acciones de Dios. Todo lo que hace Cristo es lo que haría el Padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues tú eres hijo de Dios, pero eres un hijo desobediente, ¿no? Eres el hijo pródigo. Entonces, es el Salvador porque Él nos viene a reconectar con esa parte, con esa esencia. Además de Jesucristo, de Jesús, existen otros
seres maestros. o grandes maestros con el mismo nivel de conciencia o evolución que también pudieran ser considerados como hijos de Dios? ¿O se pudiera reconocer a alguien más? Bueno, mira, sí hay grandes maestros y yo creo que cada uno viene a enseñarnos algo. Nosotros no nos peleamos con nadie, no somos como fanáticos de decir que este no enseña o que nosotros tenemos la verdad absoluta o que nuestra práctica es la correcta. Hay grandes maestros, grandes maestros que vienen a hacer una labor en la tierra. Pero en la religión judeocristiana desde siempre hablan de un Salvador. Y para nosotros Cristo es el que ha dicho con autoridad, soy uno con el Padre. Soy uno con el Padre. O sea, no sé si lo haya dicho Buda o si lo haya dicho a algún otro ser, ¿no? Nosotros creemos en la labor de, vamos a decir, de las personas para alcanzar, para nuestra evolución, ¿no? Es un camino donde te debes de ir unificando no solo con Dios, sino con toda su creación. Sí. Y hay gente que pues va más adelante, ¿no? Y nos puede enseñar muchas cosas, independientemente de que sea budista o sea chamán. ¿Y por medio del espiritualismo se puede canalizar, o tienes la experiencia si se ha canalizado a maestros de religiones que no necesariamente son judeocristianos, no sé, Krishna, Buda, se ha logrado hacer esto? Porque por lo que veo no están como casados con la religión católica, ¿no? De canalizar solamente a santos. Sí, no, mira, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo empecé en esto es que había muchos indígenas, muchos seres que unos que fueron muy conocidos, otros no tan conocidos, que no tenían que ver en su vida terrenal con la religión cristiana, incluso que tenían odios hacia la religión cristiana. Mi guía, el que te digo que curó a mi mamá de artritis, él trabajaba con el espíritu del hermano Jerónimo, el apache, pues bueno, que le tocó ser el último renegado que murió en esas reservaciones. Y bueno, pues su cultura, su forma de adorar a Dios era diferente. Después mi guía enfermó y me tocó que me guiara a su hija, y ella trabajaba con el espíritu del hermano Cuauhtémoc, el emperador. Y pues hay una vez en una canalización me tocó preguntarle al hermano Cuauhtémoc que si él en vida, porque yo supe que lo bautizaron, y que si él en vida le encontró a Cristo, ¿no? Asumió esa doctrina. Él me dijo que no, que él odiaba en su vida terrena, que él odió todo lo que fue cristiano, ¿no? Que él sentía rencor por lo que le estaban haciendo a su patria o lo que él sentía que le hacían a su tierra. No necesariamente son santos, no necesariamente son personas que en vida demostraron un desarrollo espiritual. Pero bueno, sí lo alcanzaron y por eso se presentan, porque bueno, de aquí seguimos, ¿no? En nuestra evolución. Cuando morimos y la vida sigue tu evolución. Y
Y bueno, llegan esos personajes, todo mundo tiene un espíritu que lo anima y ese espíritu tiene pues sus facultades, sus capacidades y una de esas capacidades pues es la comunicación espiritual. ¿Qué otras capacidades, no sé en este momento por qué me nace preguntarte por la evidencia? ¿Qué otras cualidades se pueden desarrollar mediante el espiritualismo, aparte de la canalización y la sanación? Bueno, mira, está la evidencia, lo que tú dices, el poder ver, vislumbrar, videncia, claravidencia, clara audiencia, canalizar un libro, ¿no? Escribir un libro de algún hermano espiritual, el don de revelación, de revelación, el desarrollo de los sueños, pero los sueños como un trabajo del espíritu, la interpretación de sueños, está el don de consolación, está el don de ciencias, discernimiento, ¿sí? Y bueno, pues hay bastantes dones. Te digo que la mayoría de la gente se queda en el don del presentimiento. La mayoría de gente se queda en el don del presentimiento y otros van desarrollando otros. Es la intuición. Okay. La intuición. Es el desarrollo de la intuición. Ese es como el más fácil, vamos a llamarlo, ¿no? ¿Y qué logras por medio de tu intuición? Pues mira, yo puedo... Es como, por ejemplo, para definir si tengo alguna enfermedad, ¿tu intuición te lo dice o...? Sí, te lo puede decir tu intuición, pero también me puede decir qué tipo de persona eres. Es una corazonada, ¿no? La intuición, ¿no? O sea, no vayas para allá. ¿Existe algún tipo como de iniciación, o sea, para poder entrar al espiritualismo? ¿O cómo alguien que, por ejemplo, nos esté escuchando y dice, yo quiero aprender, cómo puede aprender alguien que desconoce? Sí, bueno, existen escuelas, se tiene que llegar a una escuela. Ahí no hay un requisito más que el tener buena voluntad, tener ánimo y buena voluntad de desarrollar los dones. Yo me acuerdo, mira, yo te platiqué que iba a una cátedra, había algunos trabajos que se hacían en la escuela. Entonces uno de ellos era que tú escuchabas a algún ser dar una plática. Eso nosotros le llamamos cátedra. Entonces tú lo escuchabas como en meditación con los ojos cerrados. Pero no se consideraba, la gente que iba a escuchar una cátedra no se le consideraba alumno. Y ahí en la escuela te pedían, te decían que el que quisiera aprender fuera los lunes, a eso le llamaban desarrollo espiritual, o le llamamos desarrollo espiritual. Y lo que haces en desarrollo espiritual, en un principio es aprender a canalizar. Y luego nuestra base de del desarrollo de todos los dones es estar en paz, entrar en paz. Es como estar en un estado meditativo. Entonces tú entras como en un estado meditativo y estás escuchando, pero en ese estado meditativo. Entonces en este estado meditativo te puede llegar el discernimiento divino. O sea, ya no tu discernimiento, sino te llega un entendimiento que te arrebasa de lo que tú piensas. Y así también vas a hablar, pero si estás en un estado de paz, entonces puede hablar la voz de Dios, ¿no? ¿Te ha tocado escuchar hablando de la voz?
voces, porque, bueno, vemos a veces, por ejemplo, en películas, que cuando alguien canaliza, incluso la voz le puede cambiar. Eh, Ujú. no sé si te ha tocado escuchar la voz de algún ser que esté siendo canalizado. Sí, mira, a mí me han pasado muchas cosas que son como raras, difíciles de explicar. Entonces, de repente se te abre el oído y escuchas. Yo lo que a mí me ha pasado generalmente son nombres. Cuando el hermano se presenta con un nombre. En las canalizaciones depende mucho de la preparación de quien canaliza, pero cambia el rostro de la persona, los gestos, el, como la plática, y lo detectas muy bien, ¿no? Lo detectas muy bien. Entonces, sí me ha tocado escuchar. Me ha tocado como estar ayudando en las curaciones, sentir los malestares de las otras personas, sentir el carácter de una persona. Me acuerdo que en una ocasión, una curación que se hacía a distancia, de una persona, pues, estábamos aquí en Chihuahua y él estaba en México muy malo del estómago, y me pidieron como que prestara mi materia para curar la materia allá. Y yo me acuerdo que él era como una persona muy sonriente, Entonces yo me acuerdo que sentí como un carácter de una persona muy baja, que nomás está como a ver a qué saca chistes. Y yo soy más serio, ¿no? O sea, y a mí eso me sorprendió mucho. Me acuerdo que llegaba una señora a curarse, traía como no le cerraba como un hoyo, tenía mucho sobrepeso, una llaga. Y yo en lo que ella llegaba me empezaba a sentir lo que ella sentía. Y cuando fui sintiendo como su mejoría física. Y te tocan muchas cosas que son un poco difíciles de explicar, ¿no? Que te digo que es lo que sobre todo una persona que llega atea, ¿no? O sea, imagínate un ateo viendo esto, que fue mi caso, llegar así. Y yo cambié radicalmente mi forma de pensar, y yo era muy, pues vamos a decir, cientificista, ¿no? Yo quería comprobaciones. Y aquí, bueno, ha sido como convertirme en un hombre de experiencia propia, ¿no? Y de aceptar lo que me toca percibir y ver. ¿Se corre el riesgo cuando estás en esto de canalizar seres de oscuridad? Sí se corre el riesgo. Mira, cuando hay una buena guía, estás tú libre de eso. Cuando hay una buena guía, estás tú libre de eso. Sin embargo, pues hay momentos en que se presentan seres, si no necesariamente oscuros o muy malos, pero seres que no tienen una gran evolución espiritual y que dicen ser Juan Bautista. Se le llama como una turbación del medium. Hay como una turbación del medium, y como él está oyendo, viendo, es como difícil de que se salga de ahí. Entonces hay que tener cuidados. Lo primero, bueno, se hace toda una oración, y a mí por mucho tiempo no me permitían hacerlo yo solo en la casa. O sea, tiene que ir una gente que esté preparada para estar viendo el proceso. Y me tocó también ver gente que, pues vamos a decir, como que llegaba un espíritu y lo poseía o lo tomaba, y iban a como enseñarles a quitarse esa energía.
Y pues cosas que a lo mejor parecen un poco difíciles, pero también generalmente donde hay luz, llegan gente o espíritus que tienen necesidad de luz y muchas veces no tienen elevación espiritual y se pueden proponer a hablar con una persona. Pero bueno, me ha tocado ver cosas, pero siempre pues yo estuve muy bien guiado, muy bien cuidado. Sin embargo, pues te vas enterando. Y también el que no toma como, sí, como te digo, que te dice, no lo vayas a hacer tú solo y va alguien y lo hace, ¿no? O alguien y lee algo y luego lo quiere aplicar, ¿no? Pero bueno, yo estuve muy bien cuidado y he estado muy bien cuidado. Qué interesante. Me haces irme como al lado oscuro, ¿no? No sé si tienen herramientas, recuerdo, no sé por qué se me viene a la mente sistemas como la Ouija, ¿no? Con las que puedes conectar con seres de oscuridad. Uh-huh. ¿Tienen ustedes también así algún tipo de mecanismos como para poder confirmar como físicamente? Sí, no, mira, la Ouija y algunas herramientas, yo te decía que había como un parecido con el espiritismo. Empezaron a surgir con el espiritismo, las mesas giratorias, los primeros medium que se recuerdan y que se han estudiado como en el espiritismo, era un par de niñas que en su casa había habido un asesinato y ellas se comunicaban con un espíritu pero por medio de sonidos y hicieron como un tipo de abecedario y descubrieron el asesino de esa persona, por lo mismo que les decía el espíritu. Y muchas veces, pues yo no sé si lo usen para hacer males, pero muchas veces religiones que tienen miedo a esto que te platico, se han encargado como de satanizar ciertas cosas. Entonces, de ahí vienen todas esas herramientas que a veces vemos, la Ouija, la mesa giratoria. Pero nosotros no. Nosotros, en las curaciones hay hermanos que usan como ciertas herramientas muy sencillas. Un cuchillo sin filo, un cablecito como para pasar corriente, pero depende del hermano espiritual. Me llama mucho la atención que tú siempre sugieres usar veladoras. ¿Qué significado o qué aporta el tener una veladora encendida en un hogar? Uh-huh. Bueno, mira, así como podemos hablar del agua, que a ti te interesa, por ejemplo, el agua y todos los beneficios que trae el agua, podemos hablar del fuego y todos los beneficios. El fuego en todas las culturas, en todas partes, representa el espíritu. Representa el espíritu, el abuelo fuego para los chamanes, el Espíritu Santo para los judeocristianos. Se prendía una flamita de fuego aquí arriba, ¿no? A quien tenía. Entonces, la recomendación es porque nos ayuda a hacer contacto con el espíritu, porque además es alguien que limpia y protege y cuida. Esa flamita cuida. Es un representante de la luz, o un símbolo de la luz, de ver, de percibir. Entonces el fuego viene haciendo todo ese trabajo. Entonces nosotros, como por protección, siempre tenemos una veladora, un fueguito, y a esa veladora que representa el Espíritu Santo, hacemos nuestras peticiones, hacemos nuestras oraciones, ¿no? Porque es tener un contacto con el Espíritu. Panchito, ya para terminar, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre qué significado tiene la Santa Muerte dentro del espiritualismo. Bueno, mira, nosotros no trabajamos con la Santa Muerte, no trabajamos.
Eh, pero la muerte en general, el ángel de la muerte, es un... Cuando nosotros pecamos, pues nos dicen que va a haber muerte, ¿sí? Que va a haber muerte, ¿no? Y él pues hace su función, él hace su trabajo. Nosotros no lo vemos como un espíritu malo. O sea, hay gente que utiliza esas energías mal, ¿no? Él simple viene a hacer un trabajo en el que todos vamos a pasar por ese proceso. O sea, en la Biblia hay 2 personajes que no prueban la muerte por su elevación espiritual, que es Enoc y que es Elías, el profeta. Todos los demás, tarde o que temprano, van a probar la muerte. Y la vemos como ese ciclo de morir, renacer, como esa parte de la vida, pero no se canaliza, como una muerte temporal. No se canaliza a ese ser, a ese espíritu. No, sí ha habido canalizaciones, sí ha habido mensajes, pero no se trabaja con él. Es cuando, mira, nosotros hacemos un trabajo para el Día de Muertos, todo el mes anterior, todo octubre. Entonces estamos pidiendo por las almas que partieron. Estamos pidiendo por las almas que sobre todo las que murieron en circunstancias difíciles, que para ellos la muerte fue una sorpresa, que su espíritu está como con una impresión y no acepta la muerte. Entonces vamos pidiendo luz para ellos, vamos pidiendo luz. Y en una ocasión, yo no te puedo mentir, en una ocasión me tocó que se presentara la muerte, se presentó como blanca, y dio un mensaje, pero bueno, nosotros te digo que pues había la necesidad de ese mensaje, ¿no? Digo que es un espíritu divino. Es como, no sé por qué se me viene ahorita como una aura. O sea, que va y devora los cadáveres de los animales muertos, ¿no? Que dicen es el único animal que no mata, ¿no? Y que limpia, el sopilote. Entonces es como una función parecida que tiene ese ángel, ¿no? Y cuando nosotros trasciendamos esto que venimos a hacer, esto que venimos a vivir, cuando estemos en comunión con Dios y podamos tener una vida espiritual, pues eso se va a acabar. Qué interesante, Panchito, pues muchas gracias, se nos va el tiempo rapidísimo. Muy interesante, no sé si faltó agregar algo que te gustaría comentar sobre el espiritualismo, pero creo que abordamos bastante bien todo el tema. Mira, nada más es una cosa, el espiritualismo, vamos a suponer que es como lo mejor que yo lo puedo explicar. Que ahorita hablamos como de muchas cosas como que a lo mejor a la gente le hacen muy mágicas, muy sorprendentes. Pero es como si tú fueras una copa. De hecho, nosotros nos decimos vasos de facultad. Eres un vaso y ese vaso tú lo tienes ahí, lo has ido llenando de tu vida. Y llega la luz de Dios y le tienes un cachito pequeño. Entonces tú tienes que ir limpiando ese vaso. Debes ir limpiando tu comportamiento, ir dejando tus rencores, tus odios, tus cuestiones que no están bien, y vas ensachando ese vaso y va entrando cada vez más la luz de Dios. En cuanto va entrando cada vez más la luz de Dios, tú vas desarrollando más tus dones espirituales. Vas desarrollando más tus dones espirituales y vas pareciéndote cada vez más a Dios. O sea, si tú haces la voluntad de Dios, te vas pareciendo cada vez más a Dios. Y vas como mejorando esa comunicación, que te digo que es la idea de llegar a esa comunicación directa.
Entonces, cuando vas haciendo la voluntad, vas limpiando todo aquello que te afecta, que le afecta a las demás personas, vas limpiando esa copa y te haces un vaso de facultad y termina siendo lo que a ti te gusta mucho de esta oración, lo que decía San Francisco de Asís, un instrumento de paz de Dios. Y donde me hace preguntarte, ahorita decías que Jesús es el Hijo, está el Padre, ¿qué sería el Espíritu Santo? Bueno, mira, siempre hay tres fuerzas en la naturaleza. O sea, está como, vamos a ponerlo como la luz blanca. Y esa luz se divide en tres. Los colores básicos se dividen en 7. Pero al finalmente todo lo puede retraer a una luz blanca. Entonces todo se divide así. Nosotros estamos impuestos a ver dos fuerzas. Vamos a ser el yin y el yang, las que estamos impuestos a ver. Entonces, el yin y el yang. Entonces hay una fuerza negativa, una positiva y una neutralizante que une a esas dos fuerzas. Vamos a poner que el Padre es la fuerza masculina, el Espíritu Santo es una fuerza femenina y el Hijo es quien une esas dos fuerzas y se hace una Trinidad. ¿Sí? Quien une esas dos fuerzas. Aquí nosotros la ponemos como, bueno, es esa fuerza, no le decimos Dios Madre, le decimos Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, pero estamos hablando de esas tres polaridades. Siempre de esas tres polaridades. Y nosotros siempre captamos dos. Vamos a decir que hay un hombre, una mujer que los junta, ¿no? Esa atracción que, por ejemplo, tú te puedes llevar mejor como un amigo, como con un hombre, ¿no? Porque pueden disfrutar más de algunas cosas, pero de repente juntas como dos contrarios con una tercera fuerza. Y esa es la fuerza del Hijo. Okay. Panchito, pues muchas gracias por tanta información, por tu sabiduría. Y qué interesante siempre conversar. Bueno, pues muchas gracias a ti, Eric, y bueno, pues esperamos vernos en algo otra. Bueno, nosotros nos vamos a ir viendo, ¿no? Pero en otra ocasión compartir ahí con tus, con las personas que te siguen, con tus suscriptores y como siempre muy agradecido. Panchito, gracias. Ándale. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. In la Ketch. Queridos amigos, de esta forma llegamos a el final de un episodio más de las enseñanzas del colibrí. Espero que el tema tocado el día de hoy sea de su agrado. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Eric Delgado Colibrí. Me despido como siempre diciéndote que yo soy tú y que tú eres otro yo. Mucha luz y bendiciones. In la Ketch.